Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ya vamos entrando en el Adviento, comienza la segunda semana y el Señor sale de nuevo a nuestro encuentro con su invitación a preparar la venida de su Hijo. El ciclo litúrgico nos ayuda a recordar el amor misericordioso tuyo, Señor, que no te cansas de perdonarnos. Podemos hacer balance de todo este año pasado, cuántas veces hemos acudido al sacramento de la reconciliación, a recibir ese abrazo amoroso de nuestro Padre, ese impulso para seguir en la lucha, que nos llena de esperanza, de optimismo, porque si bien contamos con nuestra debilidad, también sabemos que el protagonista es Dios y que su gracia es abundante y está dispuesto a otorgárnosla a manos llenas. Por eso nos invita en el Adviento a recordar la invitación a la conversión que hacía el profeta Isaías, que es uno de los protagonistas del Adviento. Una voz grita: en el desierto, prepárenle un camino al Señor. Allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Una especie de ministro de obras públicas. Siempre pasa cuando hay una visita ilustre, pues que se organizan las cosas, se hacen reformas, se pinta, se pavimenta. Y era lo que pasaba también en los tiempos antiguos, en que cuando iba el rey se enviaba por adelante un mensajero, pues anunciando que había que preparar la llegada del rey, prepararle un camino al Señor. Y es lo que nos dice ahora la liturgia también, que preparemos en nuestra alma, en el desierto si fuera el caso, un sendero caminable. En la estepa una calzada, levantar lo que esté abajado, abajar lo que esté alto, enderezar lo torcido, igualar lo escabroso. Y vamos haciendo examen. La primera semana de Adviento está marcada por el ejemplo de María, con esa consideración de la novena a la Inmaculada, sin mancha de pecado, modelo y gracias a Dios también intercesora. Nos sirve como para ir entrando en calor y ya pues la segunda semana es como ya para ir cogiendo carrerilla, cogiendo ritmo. Desde los tiempos de Adán y Eva, el Señor estableció alianzas con los hombres, con los cuales, con esas alianzas, comprometía la mutua fidelidad. Los adoptaré como pueblo mío y seré su Dios, dice en el capítulo 6 del Éxodo. Pero ya desde el comienzo, los hombres fueron infieles a esos pactos, una y otra vez, desde Adán y Eva. Y entonces, cada vez que el pueblo se equivocaba, desobedecía, tú, Señor, salías a su encuentro de nuevo, con la llamada a la conversión, ofreciendo el perdón de las ofensas. De hecho, una imagen muy bonita en el Antiguo Testamento, se identifica la misericordia divina con el amor materno, que se manifiesta en actos concretos de piedad y de compasión. ¿Puede la mujer olvidarse del fruto de sus entrañas? Pues casi un imposible. Pues si eso pasara, yo no lo haré. El Señor
Dice que es pues más misericordioso que todas las madres del mundo. Y es verdad. Los profetas del Antiguo Testamento reprendían al pueblo por sus pecados, pero al mismo tiempo anunciaban que en el futuro se establecería una alianza nueva, no como estas alianzas antiguas que eran pasajeras, sino una alianza nueva y eterna, por medio de un descendiente de David. Es lo que llama la historia de la salvación. Poco a poco el Señor se iba manifestando, iba revelando, iba dando más pistas de hacia dónde iba su proyecto de salvación. Y en ese mismo sentido, la lectura de Isaías alude a un heraldo, un mensajero que anunciará la llegada del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder. Entonces la Iglesia nos pone estas palabras pues para recordarnos, para anunciarnos, el Señor Dios llega con poder. Adviento significa eso, está llegando, está al llegar. El Señor Dios llega con poder. También empezaremos a escuchar en las antífonas, Dominus Prope, el Señor está cerca. Y está tan cerca que ya que se ha hecho hombre, que se ha encarnado en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María, como se considera en la Inmaculada, y ya está a punto de nacer. San Marcos comienza su evangelio citando esa invitación del profeta como un telón de fondo para presentar otra figura muy importante del Adviento. Hemos hablado de la Virgen, hemos hablado de Isaías. El tercero es San Juan Bautista, que es ese heraldo. En su figura nos detendremos durante toda la segunda semana del Adviento, porque es ese mensajero anunciado por Isaías. El modelo para preparar la llegada del Señor. Y es bonito, el comienzo de la vida pública de Jesús está enmarcado por la vida de oración y penitencia de su primo el Bautista, que como que nos marca una línea de acción. Para preparar la aparición del Mesías hace falta tener una actitud como la de Juan Bautista, oración y penitencia. Su mensaje se resume en que predicaba la importancia de la conversión para el perdón de los pecados. Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo anunciará, se lo mostrará, se lo señalará a los discípulos que había formado durante muchos meses. Y la Iglesia nos ha venido formando durante todo el año, se ha servido pues de la predicación esperanzadora de la Iglesia, y en esta recta final del año, en la que comenzamos un nuevo año litúrgico, nos dice, bueno, preparémonos de nuevo para el nacimiento de Cristo. Cristo viene de nuevo cada día en nuestra alma. En el ciclo litúrgico celebramos pues con todo boato esa conmemoración de la Navidad, pero preparémonos, convirtámonos para el perdón de los pecados, volver a empezar. Qué maravilla, qué esperanzadora es nuestra fe. El tiempo de Adviento es un buen momento entonces para acoger esta invitación a la mudanza interior y para agradecer al Señor porque también en nuestra vida ha mostrado su misericordia al perdonarnos tantas veces nuestros pecados. Gracias, Señor. Y vamos haciendo examen, mudanza interior, conversión para el perdón. ¿Qué aspecto puedo mejorar? ¿Qué ocasión puedo evitar? ¿Cuáles son mis puntos flacos, mi tendón de Aquiles en el que es mejor, ya sé que soy débil y pues hay que proteger más? Pero sobre todo, en positivo, la conversión de amar más. ¿Qué punto puedo ofrecerle al Señor como regalo? En la novena de la Inmaculada, que fue como un impulso, era más oración. ¿Qué norma de piedad puedo cuidar más?
quizás una norma mariana, el rezo del rosario. Puede ser que sea simplemente las 3 Ave Marías o el Ángelus, pero si uno dice, bueno, mi conversión en este Adviento es rezar mejor el Ángelus, bueno, es un buen punto. O la oración mental, o la lectura espiritual. Mejora conversión en la vida de oración. Mejora conversión en la vida de penitencia. Voy a cuidar más. La templanza es tan difícil en Navidad con tanto buñuelo y tanta natilla, pero bueno, uno decir, no va a comer más de 3, puede decir alguno muy austeramente, pues, bueno, cada uno pone su nivel. Y más trabajo, santificación del trabajo, ofrecer algún detalle quizás de cerrar el año, concluyendo un proyecto que estaba ahí empezado y nada que terminaba. Podemos hacerlo ahora mismo en nuestro diálogo con Dios, que también, como decía San José María en una de esas meditaciones para sus hijos, preside nuestra oración. El Señor preside nuestra oración, estamos hablando con Él. Y tú, hijo mío, estás hablando con Él como se habla con un hermano. Señor, quiero hablar contigo como hablo con mi hermano. Como se habla con un amigo, con confianza, sonriendo, diciéndonos las cosas, preguntando, con interés. Como se habla con un hermano, como se habla con un amigo, como se habla con un padre que lo quiere a uno, que quiere lo mejor para uno, que tiene proyectos, que le corrige, que le ilusiona, que va a 4 manos con uno. Pues así hablamos con el Señor, lleno de confianza. Hablamos con Él llenos de confianza. Esa puede ser una conversión. Orar con más confianza. Dile, Señor, que eres toda la grandeza, toda la bondad, toda la misericordia. Sé que tú me escuchas. Ya lo decíamos al comienzo. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Que me oyes con tu grandeza, que me oyes con tu bondad, que me oyes sobre todo con tu misericordia. Por eso me enamoro de ti, con la tosquedad de mis maneras, de mis pobres manos ajadas por el polvo del camino. Bueno, entonces esa era la primera parte, la presentación de Juan Bautista, después de la cual San Marcos hace un breve perfil de su predicación, de sus obras y de los efectos de su misión. Lo hace brevemente diciendo, acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, los del sur, la capital, los judíos más tradicionales. ¿Cómo nos lo presenta en su porte físico? Juan iba vestido con una piel de camello. Uno se imagina pues la dureza de aquello, ¿no? Con una correa de cuero a la cintura. Y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Esta actitud, dicen los exegetas, recuerda pues a Elías, por ejemplo, ¿no? Es la primera muestra de su mensaje, la vida austera. También punto de lucha, punto de mejora, ¿no? Cómo parecerme más a Jesús en el cargar la cruz de cada día. San Juan predica con obras que lo presentan como el digno representante de una familia sacerdotal, dedicado en plenitud a la misión que el Señor le había asignado, que era la de ser el precursor del Mesías. ¿Cómo prepara la llegada del Mesías? En el desierto. Es decir, con sed, con cansancio, con incomodidad, con dureza, con hambre, que son, como también sabemos, los tesoros del hombre en la tierra. Sus actitudes manifiestan que se trata efectivamente del nuevo Elías, ese profeta anunciado en el Antiguo Testamento que antecedería al ungido de Dios. Una misteriosa premonición que antes del Mesías vendría Elías. Entonces, se había ido al cielo en un carro de fuego. Entonces, estaban esperando como que volviera en otro carro o algo así. De hecho, Juan pues rezaba y una de las dudas que hay es, ¿será que este Jesús, que es como tan interesante, que hace milagros, que predica tan bonito, ¿será que ese es Elías? Y ya va a venir el Mesías.
De hecho, se lo manda a preguntar más adelante. Y Jesús dice, no, Elías es usted y el Mesías soy yo. De hecho, él pues no se da cuenta, pero está obrando como se espera de un profeta. Se retira al desierto, como habían hecho también los esenios de Qumrán. O sea, como que ya se notaba que había un ambiente en la mentalidad, en la espiritualidad judía, de espera, de inminencia, de una llamada. El Espíritu Santo, ¿no?, promovía más oración, más penitencia, más unión con Dios. Aunque, pues, Juan no era propiamente un esenio de Qumrán. Mateo enseña que con su figura se cumplieron los anuncios de Isaías, el profeta que presagiaba nuevas épocas para el sufrido pueblo hebreo, un pueblo oprimido. Y además, esa existencia penitencial que vive el Bautista será exaltada más adelante por Jesús mismo. Cuando le preguntan por él, dice, ¿y ustedes qué salieron a ver? A un hombre vestido con lujo. Eso uno piensa que pues para poder llevar el mensaje hay que tener pues la última marca, ¿no? Miren, los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿Y ustedes a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, más que un profeta. Ya el Señor lo pone a un nivel, como veremos en toda la semana segunda de Adviento, pues muy por encima de todos los hombres. Como hace 21 siglos, el estilo ascético de Juan Bautista es una llamada para que nosotros, que también somos profetas, también somos precursores del Señor, como cristianos, como bautizados, como discípulos de Cristo, estamos invitados a anunciar la cercanía de Cristo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros parientes. Y entonces, pues también hemos de plantearnos un cambio de vida, especialmente cuando preparamos la celebración de la Navidad, como predicaba Benedicto XVI. La llamada de Juan va más allá y más en profundidad respecto a la sobriedad del estilo de vida. El estilo de vida es simplemente un signo que le da validez, ¿no?, le da credibilidad, pero pues la invitación no es a vestir con piel de camello, sí es a cargar la cruz. No, invita a un cambio interior. La llamada de Juan invita a un cambio interior. A partir del reconocimiento y de la confesión del propio pecado. Y precisamente el modelo de María, pues nos sirve. María, para ser la madre de Dios, fue concebida sin pecado original. A San José María eso le servía para pensar. Para traer a Dios una vez en la vida, fue concebida sin pecado. Y nosotros, lo decían los sacerdotes, que lo traemos cada día al altar. También uno piensa, uno que va y comulga cada día, ¿cómo tiene que ser mi preparación? Dios, para preparar a su madre, la creó sin pecado. Pues el hombre, el justo peca 7 veces, dice la Escritura, pues tenemos ese veneno del pecado original, pero como que la consideración de la Navidad, de la venida del Señor, nos sirva para decir, Señor, una nueva conversión. Ayúdame a un cambio interior a partir del reconocimiento y la confesión del propio pecado. Mientras nos preparamos a la Navidad, es importante que entremos en nosotros mismos y hagamos un examen sincero de nuestra vida. Ya no más, Señor, ya no más. ¿Qué punto voy a apartar? Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. ¿Y qué virtud voy a fomentar? La virtud de la oración, la virtud de la penitencia, la virtud del apostolado, la virtud del servicio, la virtud del trabajo. Como Juan, también nosotros estamos llamados a manifestar nuestra preparación interior para la Navidad con obras de conversión, de penitencia. Ahora mucha gente pues quiere hacer donaciones para regalos a niños pobres y es muy bonito, una muestra externa, pero que efectivamente manifieste el cambio interior. Para esto nos ayuda mucho esa homilía de la vocación cristiana, de Es Cristo que pasa, de San José María. La primera homilía de Es Cristo que pasa es sobre el Adviento. Y allí dice,
El Señor nos quiere entregados, fieles, delicados, amorosos. Quizás tenemos que ser más amorosos con Dios. Nos quiere santos, nos quiere muy suyos. De un lado, la soberbia, la sensualidad y el hastío, el egoísmo. De otro, el amor, la entrega, la misericordia, la humildad, el sacrificio, la alegría. Tienes que elegir. Has sido llamado a una vida de fe, de esperanza, de caridad. No puedes bajar el tiro y quedarte en un mediocre aislamiento. Pídelo conmigo, Nuestra Señora, lo hacemos en este momento, Madre mía Inmaculada, imaginando cómo pasaría ella esos meses en espera del Hijo que había de nacer, Nuestra Señora del Adviento. Nuestra Señora Santa María hará que seas otro Cristo, el mismo Cristo, que esa es nuestra vocación. Bueno, por último, entonces, pensemos en que esa figura penitente de San Juan nos invita a la santidad de vida, a rechazar el pecado. Preparaba a los peregrinos que acudían a él para escuchar su mensaje, un anuncio con el que los invitaba a desear y pedir esa gracia bautismal que traería el Mesías. Es que estábamos ya en la plenitud de los tiempos. Está a punto de llegar el momento en el que se perdona el pecado original. Sabemos que ese anuncio, esa invitación a la conversión era con obras y les daba ejemplos concretos de puntos en los que tenían que luchar los militares, las amas de casa, los señores, pero luego también los invitaba al bautismo, un bautismo pues que era simbólico de purificación, de meterse en el Jordán, pero al mismo tiempo anunciaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, ante el cual no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. No soy digno de ser su esclavo. Yo a ustedes los he bautizado con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Está anunciando el Mesías, el Verbo, Hijo del Padre, que donará el Espíritu. Los ritos bautismales de San Juan no eran todavía el sacramento con el cual Jesús nos incorpora al misterio de su muerte y su resurrección, pero sí servían para manifestar el deseo de cambio, la aversión al pecado y la conversión a Dios. Y este es otro de los puntos del Adviento. El Adviento es preparación para la Navidad, para el encuentro con Jesús que viene en la gran fiesta del nacimiento y en la Eucaristía diaria, pero también tiene una dimensión escatológica. Preparamos el encuentro de ahora y también nos invita a considerar el juicio, la venida definitiva de Jesús al final de los tiempos, como lo decimos, por ejemplo, en el primer prefacio del Adviento, que es el que se reza en estas primeras semanas. Dice que Jesús, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, el día del juicio, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Adviento inmediato, dijéramos, y adviento definitivo en el juicio universal. Ver nuestra vida con ojos de eternidad nos ayuda a cambiar la perspectiva con la cual consideramos los sucesos de nuestra existencia ordinaria. A veces nos movemos demasiado en lo inmediato, pero por eso San José María decía que hemos de vivir cada segundo con vibración de eternidad. ¿Qué pasa? No importa si pierdo, si me regañan, si se burlan de mí, si piensan mal de mí este rato, esta semana, este año, esta vida. Lo importante es lo que piense Dios de mí por toda la eternidad. También de qué sirve que todo el mundo piense que soy una maravilla y soy un desastre ante Dios. Y lo contrario, que todo el mundo piense que soy un desastre. Si ante Dios estoy bien, pues que piensen lo que quieran. Darnos cuenta de que tendremos que dar cuenta de cómo hemos administrado los talentos recibidos, nos impele a aprovechar mejor el tiempo, a dar más gloria a Dios,
a luchar cada día para responder de modo afirmativo a las llamadas definitivas que el Señor nos hace. Todo desde la perspectiva filial, ¿no? No es una amenaza, es sin ningún tipo de miedo. El tiempo del Adviento es no temas, le dice el ángel a María, no temas, dice el profeta, el Señor está en medio de ti. Eres hijo de Dios. Es un encuentro con ese Dios que es toda la bondad, que es toda la grandeza, que es toda la misericordia, que es todo el amor. Con la conciencia de que para nosotros el Señor, como decía aquel obispo, no será juez en el sentido austero de la palabra, será simplemente Jesús, aquel que nos ha amado tanto, nos ha perdonado cada 8 días, aquel que dio su vida por nosotros, que nos llamó, pues nos dará un abrazo muy grande. Será simplemente Jesús, aquel que te ha amado toda la vida. Así lo experimentaba Benedicto XVI, que en el 22, pues poco antes de morir, declaró públicamente: pronto me encontraré frente al juez último de mi vida. Aunque al mirar hacia atrás en mi larga vida pueda tener tantos motivos para miedo y temor, no obstante, estoy con ánimo alegre, porque confío firmemente en que el Señor no es solo un juez justo, sino al mismo tiempo el amigo, el hermano, que ya ha sufrido él mismo mis defectos. Ya me conoce muy bien. Y por lo tanto, como juez, es al mismo tiempo mi abogado. O sea, el juez va de mi parte. En vista de la hora del juicio, se me hace clara la gracia de ser cristiano. Ser cristiano me da conocimiento. Además, la amistad con el juez de mi vida me permite cruzar con fe la puerta oscura de la muerte. Es un abrazo con el Padre. Además, la conversión incluye el dolor por haber ofendido a Dios y el propósito de rechazar el pecado como el único verdadero mal, que nos mueve a decir en nuestra oración, como decía San José María en sus apuntes íntimos: querría, Señor, querer, y decírselo nosotros ahora, querría, Señor, querer de veras, de una vez para siempre, quererte de una vez para siempre, hasta el juicio final. Tener un aborrecimiento inconmensurable de todo lo que huela a sombra de pecado, ni venial. Qué bonito, eso es amor. Aborrecimiento hasta del más mínimo pecado venial deliberado, propósito de conversión. Querría una compunción, una contrición como la tuvieron quienes más te hayan sabido agradar. Te lo pedimos al Señor. Qué buena manera de preparar la Navidad. Pero la práctica penitencial de San Juan Bautista no se limitaba al rito bautismal, sino que como una forma de manifestar externamente la mudanza interior, también los peregrinos, dice San Marcos, confesaban sus pecados. Y eso que no había el sacramento de la confesión, era una manifestación externa de lo que les dolía, de lo que se arrepentían y una manera de pedirle perdón al Señor, aunque todavía, como digo, pues no hubiera llegado Juan 20:23 con aquel mandato: a quienes les perdonen los pecados en la tierra, les quedan perdonados en el cielo. Pero bueno, estábamos a 3 años ya, ¿no? Aquellas confidencias facilitaban la acción de Dios en cada alma y el recomienzo de una vida nueva. Después de la venida de Jesucristo, nosotros no solo podemos manifestar externamente nuestras debilidades, como aquellos judíos que hablaban con Juan, sino que contamos con el perdón del mismo Dios en el sacramento de la misericordia. Es una muy buena manera, desde luego, de vivir el Adviento, como decía el Papa Francisco. Celebrar el sacramento de la reconciliación significa ser envueltos en un abrazo caluroso. Es el abrazo de la infinita misericordia del Padre. Cada vez que nos confesamos, Dios nos abraza, Dios hace fiesta. Sigamos adelante por este camino, podemos decir, hasta el abrazo final del juicio particular. Acudamos a la Virgen Santísima, Inmaculada, modelo de preparación para la llegada del niño Dios. Ella nos ayudará a pedir, como hacemos en la misa, que purifiquemos nuestras disposiciones en este tiempo del Adviento. Dios Todopoderoso, pedimos en la misa y hacemos así ahora para terminar nuestra oración, que eres rico en misericordia. Mientras salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con tu sabiduría divina, para que podamos participar en plenitud
del esplendor de su gloria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.